8:05 de la mañana. Nos estamos riendo con nuestros invitados, la verdad, de muchas anécdotas, porque hay muchísimo que comentar sobre esta campaña electoral que llega a su última semana y hay que decirlo. Nunca menos entusiasmo, Fernando. ¿Cómo estás? Fernando Carballo, estamos en Ampliación de Noticias. Nunca menos entusiasmo. ¿No? Hay algunos motivos de optimismo pese a todo. A ti te encanta eso del optimismo raro. Hay a ver, algunos motivos de optimismo porque hemos visto candidatos jóvenes que aman su país, que han estudiado, que aportan convicciones, que aportan una voluntad racional de explicar las cosas y de hacer propuestas. Naturalmente que la evolución es lenta, no vamos a ver resultados, pero hay una generación nueva que se ha anunciado en donde hay un cierto zócalo de valores, me parece, adquiridos. Uno de ellos es el rechazo a las discriminaciones de mujeres, de etnias, de minorías de muy diverso tipo. El otro es el consenso de que necesitamos generar más riqueza. Ya luego veremos cómo se distribuye y cómo hacemos para que la justicia coexista con el desarrollo económico. Pero hay una opción por la riqueza que es una cosa sumamente positiva y la prueba es que la palabra revolucionario ha desaparecido de nuestro lenguaje político. Ahora, te cuento el pesimismo. Creo que todavía copan los lugares más expectantes de las listas políticos que no han cambiado su visión, que creo que estos chicos con nuevos valores que los hemos tenido y que la verdad son fantásticos van a encontrar un espacio más adelante, que esto es una especie de calistenia para el 2021. Hay rostros que se están empezando a ser conocidos, no está mal. Y sin embargo también creo que junto con esos nuevos valores de apertura, de intento de diálogo, también hemos visto posturas extremistas que no parecen tener mucho arraigo en la población, pero cuyo origen ya empieza a generar cierta inquietud. ¿Por qué hay estos planteamientos que van en contra del espíritu, creo, general del peruano, que busca más bien la no confrontación, los puntos medios, los no extremismos? Muchísimo que analizar, muchísimo que ver cómo hacemos para no llegar a las elecciones del 2021. Esto es una especie de calistenia, una calistenia un poco desorganizada, pero calistenia al fin y al cabo, sobre, para comenzar, la cantidad de partidos políticos que postulan. Decía, una de las restricciones electorales es que no se pueden hacer mítines uno a 1 kilómetro del otro. Y yo decía, no les va a alcanzar la ciudad, van a estar todos apiñados uno al lado del otro. Pero en fin, hay mucho que hablar, hay mucho que comentar y creo que hay dos voces que nos interesa conversar el día de hoy. Porque tienen posturas siempre originales, interesantes y no necesariamente coincidentes. Está con nosotros el periodista y antropólogo Jaime de Oltaos. Jaime, un gusto tenerte acá, como siempre. Gusto es mío, gracias. Y también el periodista y abogado Juan de la Puente, con quien siempre es un gusto conversar. Gracias, señores, por estar acá. Bueno, la foto pinta rarísima para estas elecciones. Hay más, hay poco que enfocar, ¿no? Es una foto recontramovida, ¿no? Como que de pronto nadie sabe muy bien dónde va a quedar parado. Juan, tu primera impresión de por qué estas elecciones no han generado ningún entusiasmo. Muy interesante la pregunta porque creo que cuando se disolvió el Congreso, la promesa política fundamental era la renovación del sistema político, pero sobre la base de grandes ideas. Y entonces hemos tenido la apertura de una transición de cara a esta elección donde no se han jugado grandes ideas y ese hecho ha desmovilizado, ¿no?, al electorado. Los partidos se han movilizado, pero el electorado se ha desmovilizado. Incluso podría decir, disculpen la palabra, el uso de la palabra, el país se ha despolarizado en relación a inmediatamente después de la disolución del Congreso. De modo que lo que tenemos hoy día es una especie de pitufeo electoral. Es decir, ningún partido supera una intención de votos emitidos, ¿no?, del 10%. Es curioso porque además por la naturaleza de estas elecciones, las elecciones no se están dividiendo, como en otras oportunidades, en antifujimorista y pro-fujimorista. Sí, el elemento fujimorismo está ahí, tiene sus críticos, pero no es un parteaguas. No es una campaña donde el anti ha sido fundamental y lo que nos han entregado todas las encuestas anteriores al cierre del plazo de publicación de las mismas es un escenario ultra fragmentado. Y entonces yo diría que si tendría que situar palabras que definen el escenario en movimiento, porque en realidad pueden pasar muchas cosas hasta el domingo, es que es un escenario ultra fragmentado, disculpen la palabra,
despolarizado y con una altísima cuota de desmovilización de los electores. ¿Esto puede cambiar? Sí, puede cambiar, y estamos en manos probablemente de 10 millones de electores, porque hay que transformar los porcentajes en números. Son 10 millones de peruanos que no han decidido su voto. ¿Crees que lo van a decidir? Porque existe el riesgo de que digan, la verdad que yo ya me harté, no voto por nadie, ¿no? Que debemos profundizar un poco, porque a ellos se les llama indecisos. Y yo señalo que el sinónimo de indecisos como indiferentes es un error. Yo creo que el indeciso no es un indiferente, sino es un diferente, que es distinto. Es decir, alguien que está esperando algo más en el contexto de una oferta que carece de ideas, donde hay cosas buenas que han empezado a pasar, como lo que han señalado ustedes, la aparición de figuras nuevas, pero donde no hay grandes ideas en juego. Entonces creo que el país necesita más de lo que en este momento la política está dispuesta a darle. Y ese indeciso podría tener como correlación un voto aluvional como el que pasó en Lima el 2018, pero también podría no tenerlo. Es decir, el señor Muñoz, el año 2018, en 10 días cosechó 1,5 millones de votos, inédito en el Perú y en otro país de América Latina. Y en ese mismo periodo de 10 días, el señor Urresti cosechó 1 millón de votos. Entre los dos se comieron en esos días 2,5 millones de votos. Y entonces Gallardo descosechó una cantidad similar, digamos, ¿no? Y entonces esta ultrafragmentación se cortó en pocos días y se convirtió en una especie de volatilidad con efecto en concentración de votos. Yo no sé si eso pasará hoy día. Ayer Hernán Chaparro comentaba en las redes sociales que había mucha diferencia el 2018 entre el voto emitido por los dos primeros candidatos y el voto emitido finalmente el día de las elecciones. Pero eso es lo que tenemos, resumiendo: ultrafragmentación, despolarización y desmovilización. Hay una característica que no sé si compartes, Jaime, en estas elecciones, y es que en el caso de la alcaldía había un rostro por el cual identificarse o no. En este caso la lampa es una lampa, ¿no? Sí, pues. Después el Partido Morado, sí, hay una identificación con Guzmán, pero Guzmán no está postulando. Y después los otros partidos tienen caras más o menos conocidas. Yo pensaba, de repente lo que le pasa a la gente es que querían que cerraran el Congreso, no que le trajeran otro, ¿no? Bueno, exactamente. Yo creo que la cosa va por ahí, porque yo no creo que haya una demanda en la ciudadanía por grandes ideas, sino que la gran idea que la ciudadanía demandaba era el cierre del Congreso. Claro, ninguna idea. Entonces, y la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción, digamos. Pero que no ha pasado por el Congreso a ojos de la ciudadanía, al contrario, ¿no? La lucha contra la corrupción se ha visto como, a ojos de la ciudadanía, como entorpecida por el Congreso. Claro, entonces y eso acelerado y multiplicado por la razón mediática y todo lo demás. Entonces la gente está de alguna manera a regañadientes yendo a votar por un Congreso en el que no cree, no quisiera en el fondo tener Congreso. La democracia, digamos, representativa, liberal, no es natural, es una creación cultural hecha para limitar el poder. Y lo natural es el poder, es el ejercicio del poder, y entonces cuando digamos, la construcción democrática es una manera de limitar ese poder. Y la gente en realidad lo que quisiera es un gobierno fuerte, un gobierno que decida, un gobierno que produzca desarrollo, que controle la inseguridad y todo lo demás, ¿no? Y entonces el Congreso es incomprensible para mucha gente, porque además hay una asimetría, ¿no? Hay una asimetría de percepción, porque, claro, no hay cámaras metidas en el Consejo, dentro del Consejo de Ministros o en los gabinetes de los ministerios, pero las cámaras de televisión están metidas todo el día en el Congreso. Y entonces, ¿y qué es lo que destacan? No las comisiones en las que se construyen, digamos, proyectos de ley interesantes, sino los enfrentamientos, las pullas, las discusiones. Entonces el Congreso está por definición perdido. Está perdido ante la opinión pública, no hay nada que hacer. ¿Qué manera de ayudarla de los congresistas? Porque bueno, si nosotros claro, pero evaluamos, por ejemplo, el comportamiento de los congresistas que pasan por los pasos perdidos, donde está la prensa, ya todos vienen con su frase hecha, con su incendio prendido. No podemos culpar a la prensa de una actitud de un Congreso que ha querido hacer una retroalimentación. Es una retroalimentación, porque el congresista, el político, para poder aparecer en los medios, porque sin los medios no es nadie,
tiene que decir algo, digamos, exacerbado, exagerado, en fin. Pero se ha copiado en la campaña. En la campaña hemos visto cada declaración enloquecida para lograr alguna presencia en medios también, claro, ¿no? Bueno, ese es el otro tema que yo quería mencionar de esta campaña, y es que no solamente no hay grandes locomotoras porque no hay candidatos presidenciales que unifiquen de alguna manera el mensaje, sino que en Lima, por ejemplo, tenemos casi 800 candidatos. Sí, es una locura. ¿Qué sistema democrático puede ser funcional si hay que escoger entre 800 personas, cada una con su propio mensaje? Porque como hay voto preferencial y hay 36, digamos, escaños en el distrito electoral de Lima, entonces los mensajes se multiplican al infinito. Pocos partidos tienen una propuesta legislativa única propia, son 5 o 6 los que tienen, los demás dejan todo librado a las ideas que pueda tener cada candidato. Entonces, ¿quién puede escoger entre 800 mensajes distintos? Esto es una locura total. Entonces, esto es un llamado de atención para que este Congreso que vamos a elegir pues modifique eso, ¿no? Elimine el voto preferencial, reduzca el tamaño de los distritos electorales a uni o binominales, para que uno pueda escoger, y con el tema de la elección primaria obligatoria, no habrá más pues de 7 u 8 partidos el 2021. Justo vamos a hablar. Uno puede elegir entre 7 personas y no entre 800, ¿me entiendes? Eso es al regreso de la pausa, Jaime, sobre ¿qué antecedentes de esta elección se pueden replicar en el 2021 o si van a ser más bien procesos totalmente distintos? Y por supuesto Fernando tiene también sus inquietudes. Hasta acá van mis preguntas, después vienen las de Fernando. Vamos a una pausa. Son las 8:21, estamos conversando con dos analistas, Jaime de Altaus y Juan de la Puente. Jaime, nos has presentado toda una teoría de lo que es racional, de lo que es natural y de por qué el Congreso es detestado siempre. Pero hay particularidades del Congreso disuelto, entre otras, para no ser demasiado crítico, que mantuvo una correlación de fuerzas totalmente anómala en la historia política del Perú. Un solo partido tenía 73 sobre 130. De manera que hay una particularidad en la detestación generalizada que ha habido sobre ese Congreso, lo cual explicaría en parte la indecisión que hay entre muchos electores. Y en ese sentido lo que nos importa saber es si ese más de 40% que no ha decidido todavía su voto, decidirá de acuerdo a los mismos porcentajes de los que ya lo han decidido. Es decir, estamos ante la posibilidad de una gran sorpresa por ese bolsón de 40% indeciso, o se puede presumir que ese 40% termina por alinearse como lo han hecho los que ya se han formado una opinión de por quién votar. Bueno, yo creo que hay una encuesta, no sé si fue la de Datum, una de estas, que preguntó eso precisamente, y daba la impresión que los indecisos, si votaran más o menos en la misma distribución digamos, de los que sí votan, de los decididos. O sea que probablemente no habría muchas sorpresas por ese lado, ¿no? Pero hay fenómenos individuales, por ejemplo, Urresti de hecho, se nota en la evolución de las encuestas que Podemos, que estaba prácticamente, que no existía, ahora existe, ¿no? Y es una posibilidad, es decir, Podemos podría ingresar si fuera por la votación de Lima. Claro, en el resto del país parece que no tiene mucho respaldo, pero Urresti es una locomotora que jala votación. Bueno, recordemos que tuvo una votación interesante para el municipio de Lima, una votación que lo haría entrar al Congreso. Claro, ¿no? Así es. Entonces, pero no veo otro caso parecido al de Urresti muy claramente, ¿no? En el caso del... no hay locomotoras pues realmente efectivas, ¿no? en este proceso. Entonces, ¿quién más podría ser? Yo creo que en general se va a mantener lo que estamos viendo, ¿no? Quizás pueda ingresar, pueda ingresar el Frente Amplio. Discrepa. El Frente Amplio, que no ha ingresado, quizás puede ingresar. Está en el límite de la valla por ahora. Discrepo de dos cosas de lo que señalaba Jaime. Primero, la teoría de la locomotora, ¿no? No siempre... Y esta es, digamos, está relacionada con la otra tesis que plantea Jaime,
Jaime, que es que a la opinión pública no le interesan las grandes ideas. Entonces, entre la necesidad de la locomotora y que la opinión pública de las grandes ideas, sí podemos, y la falta de grandes ideas o que a la gente no le interesa grandes ideas, podemos caer en la idea o en el concepto de que acá solo hay un juego de poder. Y yo creo que no es así. A mí me parece que a la opinión pública sí le interesan las grandes cosas que probablemente no le interesen a los políticos. O sea, creo que hay una deliberación pública. Jaime mismo señalaba que a la gente le interesa seguridad, a la gente le interesa la prestación de bienes públicos, a la gente le interesa la lucha contra la corrupción. Y son estas grandes ideas que forman parte de esta deliberación pública actual que probablemente no hayan sido parte de la deliberación electoral o política de los partidos. El problema Entonces estamos jugando en dos canchas distintas. Podría ser que los partidos están jugando en el Estadio Nacional, pero sin tribunas. Y las tribunas están afuera del estadio en otra deliberación. Y en ese sentido creo que la prudencia de la opinión pública en esta campaña debe ser, digamos, reconocida porque no ha tenido desbordes populistas. Los partidos que han basado su campaña electoral en eliminar la inmunidad parlamentaria, ya eliminada de facto con esta decisión de la Corte Suprema en relación al excongresista César Villanueva, o en rebajar el sueldo de los congresistas al sueldo mínimo, no han obtenido gran cantidad de votos, ¿eh? O sea, de intención de voto, porque aparece como que sean parte de esta ola, ¿no?, ciudadana contra el Congreso, pero una posición extrema. Entonces, cuando no obtienen votos, en realidad, o intención de voto, lo que está diciendo la opinión pública es, o sea, no pretendas extremar un discurso que no puede ser extremado. Y por esa misma razón, ¿no?, dos de los tres partidos que integran el primer grupo de tres ahí con intención de voto no tienen líderes nacionales. O sea, yo no creo que hoy día los partidos necesiten locomotoras, porque el concepto de locomotora tiene que ver con un liderazgo nacional único, incuestionable, incombustible, y no creo que esto hayamos tenido realmente en gran cantidad en la última etapa, ¿no? Sin embargo, Juan, cuando dices que estas ideas no están en la campaña, no sé si no están o están de la peor manera. Porque, por ejemplo, cuando hablas de seguridad ciudadana, el ofrecimiento de pena de muerte, que es, por ejemplo, la forma más boba de tratar de plantear algo con respecto a la seguridad ciudadana, ahí está, ¿no? Cuando hablas del tema de corrupción, se pide pena de muerte para los corruptos. Y no es una cosa de un solo partido, ¿no es cierto? O la militarización de la seguridad ciudadana, que por ejemplo lo plantea el señor Urresti. Entonces, los planteamientos están, que sean descabellados, inaplicables, etcétera, etcétera, no quiere decir que no existan. Pero no han jugado. Y que a la población le interesan, ¿ah? No han jugado, ¿no?, en la base de la discusión electoral, ¿no? La gente lo que ha jugado, además de esos grandes temas? Yo creo que ha jugado, el tema de la mujer, por ejemplo, el impacto que han producido los feminicidios y los incidentes recientes. Podría ser que racismo y género y violencia hayan sido los elementos donde más probablemente hayan sintonizado la élite política en campaña y este país desmovilizado en relación a la campaña electoral. Pero fuera de eso no tenemos grandes cosas. Lo que se ha visto en los partidos, en la mayoría de candidatos, es un radicalismo vacío. No es un radicalismo con contenido. Y en la serie de disputas que han habido, y además se notaban que eran absolutamente artificiales, porque cuando estas diferencias pretendieron llegar al debate electoral, en caso de Lima, por ejemplo, promovido por el Jurado Nacional de Elecciones, se notaba que había muy poca diferencia entre lo nuevo y lo viejo, entre la novedad y lo tradicional. Bueno, no sé si se notó algo en el debate electoral. Entonces, yo insisto, ¿no? O sea, estamos trabajando sobre dos planos. La opinión pública, la sociedad está en un otro tipo de deliberación pública y los partidos están en otro espacio de deliberación. ¿Está de acuerdo, Jaime Althaus, que es racismo, género y violencia, tres vectores que forman el voto? Yo sí creo que eso interviene en la decisión de voto de los segmentos juveniles, sobre todo, ¿no? Sí. De la juventud, que porque forman parte de los nuevos valores, digamos, que están cada vez más vigentes, ¿no? Ya no estamos en la época en que en los 90, digamos, en los que los valores principales de la sociedad eran la sobrevivencia, la lucha contra
digamos, el desempleo y cosas de ese tipo. Ya no estamos en una etapa, estamos en una etapa post-fujimorista, por decirlo así, o post-industrial, en la que ya los valores son los valores ambientalistas, los valores vinculados a la diversidad, al género y todo lo demás. Eso sin duda está jugando cada vez más en las nuevas generaciones. Pero sí creo que, por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción eventualmente se ha confundido. Propaganda electoral Lima Provincias. En esta nueva jornada electoral. Son las 8:37, estamos conversando con los analistas Juan de la Puente y Jaime Daltaus, y Juan de la Puente estaba esforzándonos por hacernos comprender por qué no está de acuerdo con las tesis que ha defendido aquí Jaime Daltaus. Pero yo estaba en el uso adelante, luego replicará Juan. No. Termine su argumento, Jaime. Lo que quería decir es que la lucha anticorrupción, digamos, ha tenido la gran ventaja de que el gran efecto público, de que ha dado la impresión de que todo el mundo puede caer si es que ha cometido un delito, ¿no es cierto? Desde los grandes empresarios, los grandes políticos y todo lo demás. Pero al mismo tiempo ha llevado a prisión preventiva a líderes políticos por delitos que no lo eran, ¿no? Hay un abuso en la prisión preventiva, un abuso que se ha convertido en la posibilidad de que el gobierno efectivamente pues tenga mayoría parlamentaria, en la opinión pública cada vez mayor, ya ha permitido cerrar el Congreso. En fin, la lucha anticorrupción es una lucha que se ha convertido también en una lucha política beneficiosa para el gobierno. Entonces, y que ha tenido aspectos constructivos desde el punto de vista de la construcción de la posibilidad, pero también aspectos negativos en el sentido de que, por ejemplo, ha terminado en un referéndum por el cual ya no hay reelección inmediata de los congresistas. Eso es destructivo de la institucionalidad. Tiene aspectos, un partido, el único esfuerzo de construcción partidaria de los últimos 15 años o 20 años, pues se ha debilitado ya al extremo, como es el caso de Fuerza Popular. En fin, ha habido elementos de destrucción. Pero para que esto sea una destrucción creativa, digamos, habría que... Este Congreso tiene que tener la claridad de que su gran misión, casi su única misión, es dar una institucionalidad que realmente conjugue, que digamos, todo este proceso lo convierte en una institucionalidad que funcione, tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista de la reforma política. Entonces, en el tema de la reforma política está pendiente, por ejemplo, todos los asuntos vinculados a la gobernabilidad. No hay en ninguno de los debates que hemos escuchado, en ninguna de las presentaciones de los candidatos, nadie ha hablado de la necesidad de aprobar estas reformas pendientes vinculadas a la gobernabilidad. Por ejemplo, la de elegir el Congreso junto con la segunda vuelta, la insistencia del Congreso en una ley observada por el Ejecutivo con los 2/3 del voto, cosas que le den gobernabilidad a los próximos gobiernos, y reformular algunos aspectos de la reforma de partidos que no se aprobaron bien. En fin, esos son los temas, los grandes temas, efectivamente, ahí coincido, que deberían discutirse y no se están discutiendo, ¿no? Rapidito, una última pregunta sobre qué cosa se proyecta el 2021 a partir de esta elección, o si esta elección está en sui generis, que no nos permite saber nada de lo que va a ocurrir en el 2021. Es primera vez que estamos tan cerca de una elección presidencial sin líderes políticos claros. Nadie sabe muy bien quién va a postular, por qué. Y Juan, aprovecho para preguntarte lo que le está pasando al señor Guzmán, que probablemente era el único líder claro sobre que lleva un partido al Congreso y que lo está usando como de visibilidad de una futura candidatura presidencial. Y ya empezó a chamuscarse. Rapidito, ¿qué cosa nos dice esta elección de lo que va a pasar en el 2021, que por cierto está acá nomás? El 2021 va a ser un momento en que en 3 años vamos a ir a 4 procesos electorales. Y entonces quizás va a haber un poco de cansancio electoral. Segundo, creo que la transición que se abrió con la disolución del Congreso va a ser una transición larga,
Probablemente países como Chile han deliberado mejor, rápidamente, y tienen las cosas un poco más claras. Y nuestra transición probablemente irá para 4 o 5 años más. En tercer lugar, creo que esta elección no termina siendo un impulso democrático en el proceso de la renovación de las ideas, de los programas y de las instituciones. De manera que carga sobre la elección del año 2021 un conjunto de tensiones. Y es probable que, a diferencia de esta elección, la elección del año 2021 sea un poco más polarizada y un poco más tensa. Lo que quiero decir es que, a pesar de que yo creo que con todas las deficiencias este próximo Congreso será mejor que el anterior, creo que no será suficiente para encarar las tareas políticas del país. Y tendremos, por lo tanto, un nuevo ciclo de tensión en el país. Jaime, tu última intervención, breve, por favor, que se nos acabe. El 2021, lo interesante es que van a competir no más de 6, 7 u 8 candidatos presidenciales con sus listas congresales, si se aplica o debe aplicarse, de hecho, la reforma que se aprobó de las elecciones primarias obligatorias, porque esas obligan a permiten que pase a la vuelta, digamos, a la concurso electoral final solamente las que tengan más de 1.5% del voto, ¿no es cierto? Y entonces eso descarta a la mayor parte. Vamos a tener una competencia entre un número mucho más acotado de competidores, y eso es bueno para el entendimiento de los mensajes, ¿no es cierto? Y ojalá que tampoco haya voto preferencial, que eso se termine de aprobar y que los distritos electorales sean más pequeños y que tengamos bicameralidad, porque eso se puede aprobar en este nuevo Congreso. Para ser hechas muy rápidamente. Bueno, este Congreso, esa es la gran labor de este Congreso, y hay consenso en torno a la bicameralidad, por lo que me parece notar entre todos el único consenso que hay. Entonces, de repente, vamos a tener unas elecciones más interesantes por esa razón. Vamos a elegir un Congreso bicameral, quizás con distritos electorales más pequeños en diputados, pocos contendientes, y entonces los mensajes van a ser más claros. Eso por un lado, pero por otro lado me parece que no hay, digamos, no nos estamos yendo, los extremos están desapareciendo en cierto sentido, se están anulando, ¿no? La izquierda va a tener mucho menos participación en este Congreso, y probablemente su candidata, que imagino que será Verónica Mendoza, en el 2021, no sé si llegará a la segunda vuelta, lo dudo, ¿no? En general vamos a tener una segunda vuelta de candidatos de centro derecha. Creo que hay espacio para nuevas apariciones de nuevos líderes después de mucho tiempo. La cancha está bastante libre para que aparezca gente nueva. Vamos a ver quién. 8:43 minutos. Gracias, señores. Interesantísimo el análisis, y los tendremos seguro el día de las elecciones, un poco antes, un poco después. Nos tocan varias conversaciones pendientes para entender este laberinto en que se ha convertido estas elecciones al Congreso. Mucho candidato, poca decisión. 8:43 minutos.